Bienvenidos, intrépidos cibernautas, a un rincón virtual donde las palabras tejen un tapiz de misterio y suspenso. Hoy los invito a sumergirse en las profundidades de una historia que se despliega en el lienzo digital. Cierren las pestañas mundanas y abran las ventanas de la imaginación, porque nos embarcamos en un viaje donde las letras cobran vida y las narrativas toman forma. Prepárense para dejarse llevar por las corrientes de la ficción, donde cada clic es un paso más en un camino de sorpresas. Bienvenidos a la travesía cibernética que les revelará secretos ocultos y desatará emociones en cada palabra escrita. Imaginen un lugar apartado en el corazón de un bosque tupido, donde los árboles susurran secretos olvidados y las sombras guardan historias sepultadas en el polvo del tiempo. Este es el inicio de la leyenda de la Casa de Susurros, una mansión centenaria envuelta en misterio, donde los ecos de risas infantiles se mezclan con susurros desgarradores en el silencio sepulcral de la noche. Aventúrense conmigo en este relato, donde las paredes susurran cuentos olvidados y los corredores ocultan secretos que desafían la razón. ¿Están preparados para adentrarse en la Casa de Susurros y descubrir qué acecha en su interior? Había una antigua mansión en las afueras de un pequeño pueblo, rodeada por un oscuro bosque. La gente del pueblo evitaba ese lugar, creyendo que estaba maldito. La mansión, conocida como la Casa de los Susurros, tenía una historia sombría que pasaba de generación en generación. Se decía que, hace muchos años, un adinerado hombre de negocios vivía en la mansión con su esposa y su pequeña hija. Un día, el hombre de negocios se obsesionó con la idea de obtener riquezas aún mayores, y en su búsqueda hizo un pacto oscuro con fuerzas sobrenaturales. La codicia del hombre lo llevó a traicionar a su familia. Unas noches después de su oscuro pacto, los aldeanos comenzaron a escuchar susurros escalofriantes provenientes de la Casa de los Susurros. La leyenda decía que los susurros eran las almas atrapadas de la esposa e hija del hombre de negocios, buscando venganza. A lo largo de los años, la mansión quedó abandonada, pero la gente aún afirmaba escuchar los susurros fantasmales. Un grupo de jóvenes valientes decidió investigar la Casa de los Susurros en una oscura noche de luna llena. La mansión, envuelta en sombras, se erguía silenciosa y ominosa en medio del bosque. Los exploradores, armados con linternas temblorosas, cruzaron el umbral de la Casa de los Susurros. Cada paso resonaba en el suelo de madera gastada, y los susurros crecían en intensidad a medida que se aventuraban más profundamente en la oscuridad. La primera señal de lo paranormal ocurrió en la antigua sala de estar. Mientras examinaban cuadros polvorientos, la temperatura bajó abruptamente y el aire se llenó de un escalofriante susurro. La linterna de uno de los exploradores parpadeó y se apagó, sumiéndolo en la oscuridad. Cuando sus compañeros intentaron buscarlo, solo encontraron la linterna tirada en el suelo y el eco lejano de un susurro se desvaneció en el viento. El grupo, ahora nervioso, continuó explorando. En una habitación cubierta de telarañas, una figura encapuchada se materializó en la penumbra. Su capucha ocultaba su rostro, pero sus ojos brillaban con una luz fría y sobrenatural. Los exploradores, congelados por el miedo, observaron cómo la figura levitaba hacia ellos antes de desaparecer en las sombras. A medida que avanzaban por el pasillo principal, una puerta se cerró con fuerza detrás de ellos. Al intentar abrirla, descubrieron que estaba sellada por una fuerza desconocida. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en voces angustiadas que susurraban sus nombres. La segunda desaparición fue aún más espeluznante. Uno de los exploradores, sintiendo un frío helado, se vio envuelto en una densa niebla negra.
la niebla se disipó, solo quedó su ropa abandonada en el suelo, flotando en el aire como un recordatorio fantasmagórico de su presencia pasada. El grupo, ahora reducido, continuó su desesperada búsqueda de una salida. En una sala oscura, la figura encapuchada emergió nuevamente. Sus ojos resplandecían con un fulgor maligno mientras observaba a los exploradores. Uno de ellos, paralizado por el terror, fue arrastrado hacia la oscuridad por una fuerza invisible, dejando solo su eco aterrado en el silencio. El último de los exploradores restantes, temblando y asustado, encontró una puerta secreta que conducía a un sótano oculto. En la penumbra, descubrió un antiguo altar rodeado de velas parpadeantes. La figura encapuchada apareció una última vez, revelando su rostro demacrado y desfigurado antes de desvanecerse en sombras. Cuando el último explorador intentó huir, las paredes del sótano comenzaron a cerrarse lentamente. Atrapado, presenciando la inevitable oscuridad que se cernía sobre él, el susurro final resonó en sus oídos antes de que la oscuridad lo engullera por completo. Con el tiempo, la Casa de los Susurros se convirtió en un lugar legendario y temido por el pueblo, pero la atracción de lo desconocido siempre despierta la curiosidad de los más audaces. Aunque los aldeanos evitaban la mansión, algunos intrépidos aventureros, atraídos por la promesa de secretos ocultos, se aventuraban a cruzar sus puertas prohibidas. Las noches seguían siendo testigos silenciosos de estas incursiones temerarias. Aunque la mansión permanecía aparentemente en calma, los susurros volvían a la vida, desgarradores y perturbadores en su desesperado intento por advertir a los intrusos. Sus voces, mezcladas con ecos de lamentos y llantos, se intensificaban a medida que los valientes exploradores se adentraban en el interior de la morada maldita. Las sombras danzaban en las paredes, y los pasillos, iluminados por una tenue luz de luna filtrándose por las ventanas rotas, parecían estirarse y retorcerse como si la casa misma estuviera viva y respirando. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral, anunciando la llegada de aquellos que desafiaban el destino impuesto por la maldición. A medida que más y más personas caían presas de la casa, los susurros se convertían en un coro de lamentos inquietantes. Aquellos que se aventuraban a explorar la mansión encontraban habitaciones llenas de recuerdos oscuros, retratos que revelaban tragedias pasadas y espejos que reflejaban sombras que no deberían existir. La figura encapuchada, la manifestación misma de la maldición, continuaba apareciendo, su presencia evocando un terror insondable. Su risa burlona y susurros sibilinos envolvían a los intrusos, guiándolos inexorablemente hacia su inminente desaparición. A pesar de la leyenda que persistía, la Casa de los Susurros seguía siendo un imán para aquellos cuya curiosidad era más fuerte que el miedo. Y así, la mansión continuaba atrayendo a las almas valientes, devorándolas en la oscuridad eterna que se cernía sobre aquel lugar condenado. Los susurros desgarradores resonaban en el silencio, advirtiendo a todo aquel que considerara cruzar sus puertas de que el precio de la curiosidad podía ser la desaparición eterna en las sombras. Concluimos nuestro viaje a través de esta historia tejida con hilos digitales. Espero que hayan disfrutado de esta experiencia tanto como yo disfruté compartiéndola con ustedes. Pero no se despidan por mucho tiempo, cibernautas curiosos. En este rincón virtual siempre hay más relatos esperando ser descubiertos. Aventúrense a regresar, ya que en cada clic aguarda una nueva trama por desvelar. Hasta la próxima, donde los esperaré con más historias que desafiarán la realidad y desatarán la imaginación. Hasta pronto en este viaje digital.